Buenos días, Leidel Ramos por acá. La historia no nos absolverá. Este video me lo recomendó un amigo. Digo amigo aunque no nos conocemos porque a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo. Nos criticamos, tengo 2 o 3 personas de esas que son personas buenas, que no están de acuerdo conmigo ahí en YouTube, pero tenemos constantemente conversación, debates, polémicas y hasta ahora no nos hemos faltado el respeto. Se han sumado personas de Cuba que ya veo que en mi opinión están conectadas arriba porque saben lo que están hablando. Y yo pienso que si alguien me hubiera dicho hace 10 años atrás que este tipo de conversación se iba a poder tener entre cubanos, yo hubiera dicho que es mentira. Y el señor Pedro Marichal me sugirió más o menos el otro día algo así como la historia no me absolverá. Uno de los primeros libros que yo leí cuando estaba tratando de entender el porqué de las cosas, y tuve mi opinión que la voy a dar ahora en el libro, en este video que estoy haciendo. Obviamente no me voy a demorar 2 horas como se demoró el señor Fidel Castro en 16 de octubre de 1953 en su alegato de defensa, pero voy a tocar algunas cositas de arribita porque yo digo que la historia no nos va a absolver porque todos somos culpables. Si nosotros queremos lograr un cambio de cualquier tipo en Cuba, tenemos que comenzar por mirarnos a nosotros por dentro. Y todos somos culpables porque yo pienso que si en Cuba no hubiera habido una necesidad tan grande de cambiar las cosas en 1959, después del golpe de Estado de Batista en 1952, los 8 años de la tiranía de Batista, que no eran buenos, quizás económicamente eran buenos, pero hay muchas personas que se quedaron heridas por los maltratos, por una serie de cosas, la corrupción, los negocios sucios con la mafia, la venta de las tierras de los cubanos, del territorio nacional a compañías extranjeras, una serie de cosas que crearon un descontento tan grande en la población y pedían a grito un cambio. Si no hubiera sido así, yo no creo que el señor Fidel Castro hubiera llegado ni siquiera al poder. Porque ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurriría? Mírese usted ahora mismo, depende de la posición que usted tenga. ¿A quién se le ocurriría darle la dirección, el mandato de su casa, la administración de su casa, de su empresa, de su negocio, de lo que usted tenga, a un hijo de 26 años de edad? ¿A quién se le ocurre? A mí no se me ocurriría. Eso es en el pasado. Y ahora en el presente, digamos, vamos a ser realistas, ¿a quién se le ocurriría darle la dirección de una casa, de un país, de una empresa, a un anciano de 93 años de edad? Vamos a empezar por ahí. Entonces, si no hubiera habido esa necesidad tan grande, no hubieran pasado estas cosas. Entonces, ¿quién es el culpable? Todos somos culpables. Porque quizás usted lo vio como un faro de esperanza en 1951 y dijo, bueno, vamos a dar un chance al muchachito. Pero hay quien tiene que guiarlo. Pero si todos los políticos de la época no hubieran estado corruptos en su gran mayoría, si todos los que estaban en la clase del 5% ese que estaba viviendo en la opulencia, no lo hubiera estado haciendo de manera incorrecta, no se hubieran ido así en maratón como se fueron de Cuba, pienso yo. Porque si usted no debe nada, usted no teme nada. La gran mayoría. La gran mayoría cayó en el populismo. Populismo significa vamos a hacer lo que nos dé el deseo a nosotros en el furor popular. Y no tuvimos en cuenta que le hicimos daño a personas que quizás cometieron un delito, quizás actuaron mal en el pasado, pero tuvieron el valor, los poquitos que tuvieron el valor de quedarse a enfrentarlos. ¿Y qué le deseamos? No fue la revolución, fue el pueblo. Paredón, paredón, paredón. Fue el pueblo el que pedía esas cosas. ¿Quiénes fueron los que pidieron la expropiación de todas las empresas norteamericanas? Sí, la revolución lo planteó, pero ¿quién eran los que en el discurso de Fidel Castro decían la Sugar no sé qué cosa Company, expropienla? La United Fruit Company, expropiala. Era el pueblo. Eso se llama populismo. Entonces todos somos culpables. Y parte de ese pueblo, después de 1961, se quedó apoyando la nueva revolución. Parte de ese pueblo estuvo dispuesto, después que ya expropiaron las grandes compañías, que hicieron la reforma agraria, que se firmó de la montaña, estuvieron dispuestos a seguir apretando la tuerca y muchos de ellos estuvieron dispuestos a entregar sus propiedades
porque se dejaron guiar por el concepto, no la necesitábamos, no. Muchos de ellos la entregaron voluntariamente, muchos de ellos se sumaron a la campaña de alfabetización voluntariamente. Señores, cuando hay problema entre dos no puede haber un solo culpable. Vamos a empezar por ahí. Ahora, cuando las cosas empiezan a fallar, que no se ven los resultados, entonces empezamos a emigrar en masas. 1980, 1970, la crisis, empezamos a emigrar en masas. Y cuando llegamos aquí, ¿verdad? En vez de organizarnos y pedirnos para ir allá a cambiar las cosas, estamos hablando de 1980, no hicimos nada. Nos quedamos callados aquí, aguantamos con lo que aguantamos y no hicimos nada para cambiar las cosas allá. ¿Por qué? Por miedo, por temor, por lo que es lo mismo, por falta de conceptos, por falta de unidad, como usted lo quiera llamar. Pero no hicimos nada. Entonces nosotros también somos culpables. Nosotros somos culpables de haber creado ese monstruo y haberlo mantenido por una serie de años, por una serie de cosas que creo que todo el mundo, si se analiza por dentro con una lupa, no hay una persona que pueda decir, yo no soy culpable de haber mantenido a esa dictadura. Yo voy a hablar de mí desde 1976, que yo no tenía uso de razón. Que nací en 1976, pero ya a partir del 80 tengo mi uso de razón. Y puedo decir que no era el gobierno el que te mandaba a quitar las cosas, era tu vecino. En mi caso particular, yo fui a juicio en 1991 por venta ilegal de alcohol. Pero no fue el policía el que me mandó a matar. Bueno, en este caso fue el policía porque sus secuaces fueron a comprarme una botella de alcohol y yo no se la quise vender fiada porque era para el policía y ya le caí mal a ese policía en particular. Porque después el nuevo jefe de sector que vino muchas veces me decía cuando yo estaba haciendo algún negocio, oye, tu vecino te mandó a matar. Deja lo que estás haciendo porque tu vecino te mandó a matar. Y tu vecino me dijo que tú estás vendiendo esto y esto y esto y esto. O tu amigo fulano de tal está hablando por ahí esto y esto. El jefe de la policía quiere decir que no todo el mundo es malo en Cuba. Todo el mundo no piensa mal, todo el mundo no actúa mal porque sea una mala persona. Vamos a empezar por ahí, vamos a mirarnos que todo el mundo tenemos nuestra caquita en nuestras manos a la hora de decir, sí, yo eché para adelante a fulano. Pero todo el mundo cogió el camino fácil, o robar o usar la doble moral. Todo el mundo, no yo solo. Y muchos de todo ese mundo que emigró en 1980, que le tiraron huevo, que le hicieron actos de repudio, cuando llegó aquí, vio venir después, en los 90, a las personas que le tiraron huevo, a las personas que lo repudiaron. Y seguimos entonces tratando de echar esta lucha contra nosotros. Cuando vayamos, si queremos que la historia nos absorba, tenemos que aprender a cambiar las cosas, no repetir los mismos errores. Una de las cosas que me gusta a mí, que me encanta a mí de Estados Unidos, es que aquí, si usted no se adapta a cambiar constantemente, usted se queda en el pavimento, como decimos los cubanos. Aquí sale una ley hoy y de aquí a 4 años no sirve, la cambian. Aquí sale un presidente hoy y cambia. Ahora mismo estamos en una guerra económica, que todo el mundo está en expectativa porque nadie sabe que una planta no se construye en 4 años. Una fábrica no se construye en 4 años. Tú no traes la manufactura a un país en 4 años. Entonces tú dices, ¿valdrá la pena todo esto? Porque en 4 años nadie sabe quién viene detrás. Y qué cambios pueden traer. Cómo pueden borrar todo, como mismo está haciendo el presidente ahora, con un firmazo, borrar todo el sacrificio que se hizo durante 4 años, todo ahora lo que vamos a aguantar, lo que vamos a pagar en aranceles, porque vale la pena hacerlo, pero no sabemos qué tiempo va a durar eso. Y lo mismo pasa en Cuba. En Cuba sacan una ley hoy porque las leyes tienen que cambiar a medida que cambien las necesidades de la sociedad. Hoy día estamos en un momento decisivo, porque nos estamos dejando guiar por los fantasmas del pasado, por lo que hizo ese muchacho de 26 años y por lo que está haciendo su hermano ahora de 93, que no sabemos si es cierta, si vive o no. Y cada vez que tú le propones un cambio a alguien, ya, aquí sobre todo, porque los de Cuba están a la expectativa. Todo el mundo critica al que está allá en Cuba sin darse cuenta que cuando tú vivías allá hacías lo mismo. Tú estabas a la expectativa, callado, esperando, con temoroso. Entonces ahora los que estamos aquí en libertad, que tenemos la posibilidad esta, de mandarle un mensaje a las personas allá, de que el cambio es bueno. El cambio es bueno en todos los aspectos de la vida.
Entonces, si no hacemos el cambio, ¿por qué? Porque seguimos viviendo con el fantasma. Esa palabra, la dictadura castrista. Señores, ya me pregunta alguien esta mañana. En Cuba nadie protesta porque la dictadura castrista... Usted sabe eso. Usted no ha oído hablar de las protestas de los cuentapropistas. Pero ¿cómo tú le vas a enseñar, tú vas a decir eso si tú no le dices a tu familia que está allá? Mira, como se lo digo yo a la mía, cada vez que tienen un problema, le digo, no, porque el policía vino y me quiso poner una multa porque le dio la gana a él. Pues vaya y quéjese en el Ministerio de Trabajo. Vaya y explique con su razón. Por ejemplo, un caso particular, me quieren cobrar impuestos sobre la venta en el negocio. Yo vendí 1,000 pesos y me quieren cobrar impuestos sobre esa venta. No, vaya ahí al Ministerio de Trabajo y explíquele a la persona que no te pueden cobrar impuestos sobre los $1,000, porque ahí está la inversión tuya, que ya te cobraron impuestos por eso. Ahí está el salario del que tú le tienes que pagar a la persona, ahí está la electricidad que tú vas a consumir, ahí está el tiempo de fabricar los productos. No te pueden cobrar impuestos por eso. Y fue mi familiar ahí al Ministerio de Trabajo, hizo la reclamación y ganó, porque tenía la razón. Y eso es lo que hay que inculcarle ahora mismo a la sociedad cubana. ¿Por qué? Porque yo no quiero entrar en guerra. Yo no quiero entrar en una guerra. No debemos entrar en una guerra porque vamos a repetir el mismo error del pasado. Las batallas se deben ganar cívicamente. La Revolución Francesa fue un fracaso al principio porque fue violenta y terminaron tumbando a un sistema feudalista para poner un emperador. No podemos repetir lo mismo, porque si ahora usted quiere tumbar la revolución o quiere cambiar el sistema de cosas y piensa hacer lo mismo que hizo Fidel Castro, después que usted se meta 6 meses en la selva, se lo digo yo por experiencia, 6 meses en la selva luchando, aunque usted no lo quiera, el solo el hecho de estar 6 meses en la selva para cambiar un sistema, cuando usted llega ahí al poder y cambia las cosas, dígame honestamente, después que usted arriesgó su vida por cambiar las cosas, ¿usted le va a entregar el poder así democráticamente a alguien que está del lado de acá simplemente hablando? No, yo creo que no. Si vamos a ser honestos, tenemos que decir, para saber cómo piensa una persona, usted tiene que ponerse en sus zapatos. Y lo más lógico es que si usted se pone en el zapato de ese señor de 26 años, una juventud que ahora haga un movimiento de cambio y se alce, y arriesgue su vida y el pellejo, vamos a quitar una dictadura para poner otra. El cambio tiene que ser pacífico, exigiendo nuestros derechos, como se hizo aquí en 1960 en el movimiento de la civil de Martin Luther King por los derechos civiles, con educación, con conocimiento, con la razón. Usted puede ir a reclamar su derecho con la razón a cualquier parte del mundo. Y si lo meten preso van a ser un mártir de usted. Pero esto es para las personas, no es para mí que vivo en Estados Unidos. Yo no tengo necesidad ninguna de regresar a Cuba a invertir. Yo sí lo haría porque es mi país y me gusta. Pero si yo veo que se me acaba mi tiempo aquí, yo me voy a otro país a invertir. Puedo irme a República Dominicana, puedo irme a Nicaragua. Cualquier país me daría una visa después de haber vivido 20 y tantos años en Estados Unidos, para yo ir a ayudar a construir ese país. Ahora mismo en República Dominicana, que hay tierras raras, van a necesitar X cantidad de camioneros para explotar eso. Igual que pasó cuando la expansión del canal de Panamá, que muchos camioneros de aquí de la Florida se fueron para allá. Eso va a pasar, pero yo quisiera ver ese cambio en mi país. Y todo tiene que comenzar con la decencia, con el conocimiento, con la educación, para poder lograr un cambio social en Cuba. Y sí, de esa es la única forma que la historia nos absolverá. Porque si usted lee el libro La historia nos absolverá, usted se dará cuenta que Fidel supuestamente se alzó para cambiar un sistema que hoy día tiene los mismos defectos. Hoy día tiene los mismos defectos, tiene los mismos niveles de pobreza, tiene los mismos malos servicios en la salud, tiene los mismos, aunque hayan escuelas y educación gratuita, tiene el mismo sistema fallido de educación. Entonces, señores, para lograr que la historia nos absorba, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar.